Hemos hablado sobre esto. ¿Dónde nos dejamos, Jimena? ¿Dónde exactamente? Estamos hablando sobre los ligamentos de la rodilla. Sí, estábamos en los ligamentos colaterales. Todavía no veíamos lo del nervio. Y creo que quizás no es la presentación, una disculpa. Video ya. Aquí es donde terminamos de hablar sobre los ligamentos de la rodilla. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, seguimos con los músculos santorio, recto interno y semitendinoso. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. En el lado posterior de la rodilla, los tendones de estos músculos forman un saliente visible que cruza la articulación antes de insertarse en la porción inferior de la meseta tibial medial. Estos ayudan a sostener el lado medial de la rodilla, que está sometido a tensión considerable durante la marcha a causa del ángulo en valgo entre fémur y tibia. Para palpar estos tendones, vamos a estabilizar la pierna del enfermo sujetándola con firmeza entre sus propias piernas. Esto le deja a usted libre las manos para efectuar lo que es la palpación. El tendón más posterior e inferior que podemos percibir es el semitendinoso. El siguiente tendón es el recto interno. Este se encuentra un poco por delante y en porción medial en relación con el tendón del semitendinoso. El tendón del recto interno se vuelve incluso más prominente si se ofrece resistencia a la rotación interna de la pierna. Los tendones de los músculos semitendinosos y recto interno son redondos y no deben ser confundidos con el tendón más profundo. La base amplia y gruesa del músculo justamente por encima del tendón del recto interno es el santorio. Este es más difícil de palpar. La inserción del músculo semimembranoso se encuentra en ubicación profunda en relación con este grupo de tendones de la porción posterior de la tibia. Se puede palpar si se clavan los dedos entre los tendones del semitendinoso y del recto interno. En el sitio común de inserción de estos músculos se encuentra la bolsa de la pata de ganso, que puede inflamarse y doler si hay movimiento. Después, Bueno, entonces estamos hablando de músculos que van por la cara medial del muslo, ¿sí? Es de arriba hacia abajo y es el que produce rotación externa del muslo o de la cadera y flexión de la rodilla. El recto interno, pues es de los músculos isquiotibiales porque van del isquion a la tibia, isquiotibiales, ¿sí?
Y el semitendinoso también es de los isquiotibiales. Ahí faltaría el isquiotibial más, más importante, que es el bíceps crural, nada más que se va por la parte externa, ¿sí? Entonces, como no se inserta, perdón, en el haz común que conforman sartorio o costurero, recto interno y semitendinoso, que quedamos que conforman la mnemotecnia, que es Cristo, esos 3 tendones se insertan en la parte distal, en el borde medial y superior de la tibia, o sea, en el borde medial de la rodilla, pero por debajo de la interlínea articular, ¿sí? Costurero o sartorio, recto interno y semitendinoso. Y recordemos que el sartorio no es parte de los isquiotibiales, porque ese se inserta en el ilion, así como está la imagen ahorita que estamos viendo. Y lo que es recto interno y semitendinoso sí son del isquion a la tibia, por eso es parte de los isquiotibiales junto con el bíceps crural. Pero el bíceps crural no compone el tendón de la pata de ganso. ¿Continuamos? Después tenemos el menisco lateral. Este se va a palpar mejor cuando la rodilla del enfermo está flexionada en flexión ligera, puesto que suele desaparecer dentro de la articulación durante la extensión total. Está fijo al borde de la meseta tibial por ligamentos coronarios que, cuando se desgarran, pueden hacer que el menisco se desprenda. Este menisco está insertado en el músculo popliteo y no es un ligamento colateral lateral, por lo tanto es más móvil que el menisco medial. Quizás por su movilidad rara vez se desgarra el menisco lateral. Después está el ligamento colateral lateral. Este es una cuerda tensa que une al epicóndilo femoral lateral con la cabeza del peroné. Existe de manera independiente en la cápsula articular. Para palpar, aquí vamos a hacer que el paciente cruce las piernas de modo que el tobillo descanse sobre la pierna opuesta. Cuando la rodilla se encuentra en flexión de 90 grados y la cadera esté en abducción y rotación externa, la cintilla iliotibial se va a relajar y va a ser más fácil aislar el ligamento colateral lateral. El ligamento tibio. A ver, regresa a la diapositiva anterior. No, la que sigue. Sí, esa. Abducción y rotación externa. Ok. Bueno, el ligamento colateral se puede aislar en extensión o en semiflexión, no tanto en flexión completa. Y ahí lo que tenemos que hacer es como como hacer tensión hacia adentro de la pierna con el muslo para poder corroborar la integridad o la fuerza, pues la estabilidad que dé lateral. Si fuera al revés, que quisiéramos valorar el colateral medial, lo que tendría que hacer yo es fijar el muslo y tratar de desplazar la pierna o lateralizar la pierna hacia afuera. Y eso haría que se pusiera de manifiesto la estabilidad que da el ligamento colateral medial para que la pierna no se desplace hacia un lado. Y si es al revés, pues fijo el muslo y hago una desviación medial de la pierna y valoro la estabilidad que da el colateral lateral. Entonces, queda claro que los colaterales evitan que la pierna se lateralice o se desvíe hacia adentro. Igualmente en el codo, pues los colaterales lo que hacen es evitar que el codo se desvíe hacia adentro y hacia afuera para que mantenga el eje de flexión y extensión. ¿Eso queda claro?
Sí, doctora. Bueno, Sí. entonces, para nada más para ahí como poner ahí un poquito, hacer énfasis en esto, lo que es los ligamentos cruzados anterior y posterior, como lo dicen, evitan que la tibia se desplace hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y los colaterales, lateral y medial, como su nombre lo dice, evitan que la tibia se desplace hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Pero los colaterales no permiten tanta movilidad o no permiten que la rodilla haga tanto juego. En cambio, los ligamentos cruzados anterior y posterior sí permiten que dentro del eje de flexoextensión la rodilla se mueva en flexión y extensión, pero no tanto que al estar extendida la rodilla se desplace la tibia hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Por eso es común en el fútbol, por ejemplo, que si está un futbolista con apoyo de su pierna, con bipedestación o con extensión de la rodilla, y llega alguien que se barre, si se barre por atrás, pues hace que la tibia se desplace hacia adelante y puede romper el ligamento cruzado anterior y posterior. Si se barre por un lado, normalmente la tibia se desvía hacia adentro y el que se rompe es el ligamento colateral lateral. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es que siempre cuando tenemos sospecha de una lesión ligamentaria, preguntamos mecanismo de lesión, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, si es jugando fútbol, el mismo paciente dice, pues es que se barrió por un lado y la pierna se me hizo para adentro, o se barrió, me llegó por el centro y la pierna se me hizo hacia afuera. Entonces ya decimos, bueno, el que se hiperelongó, el que se elongó o se hiperextendió y probablemente se desgarró, fue el colateral medial en caso de que sea de adentro para afuera, o fue el colateral lateral en caso de que la barrida fuera de un lado hacia adentro, que desplazara la tibia hacia adentro, o pudo ser los cruzados en caso de que fuera de atrás hacia adelante. De adelante hacia atrás es menos probable que haya lesiones porque pues está en el rango de flexión, ¿sí? Recordemos que la flexión de la rodilla es de 90 grados. En cambio, la extensión sí es limitada, es de 0 grados. Entonces, cuando se forza por algún mecanismo la extensión de la rodilla más allá de los 0 grados, es común que se lesionen los ligamentos cruzados. ¿Va quedando más o menos claro? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Continuamos. Después seguimos el ligamento tibio-peroné superior y anterior. Este se va a cruzar por la grieta que existe entre la tibia y la cabeza del peroné. Si movemos las manos hacia adelante y en sentido medial desde la cabeza del peroné, vamos a percibir el sitio en el cual este ligamento cruza la articulación tibio-peroné. Está el tendón del bíceps crural. Cuando la rodilla está en flexión, el tendón del bíceps crural se va a volver prominente en el sitio por el cual cruza la articulación de la rodilla antes de insertarse en la cabeza del peroné. Está la cintilla iliotibial. Está situada más hacia adelante sobre la porción lateral de la rodilla. Es palpable en el punto en el que se inserta en el tubérculo tibial lateral. No es un músculo ni un tendón, sino más bien una banda larga y gruesa de fascia. Se palpa con más comodidad cuando la rodilla está en extensión y la pierna se eleva, o cuando se hace flexión con la rodilla contra resistencia. Las contracturas en esta substancia son más a menudo causa de deformidad de la rodilla en las alteraciones
paralíticas como poliomielitis y mielomengocele. El nervio ciático popliteo externo. Este nervio es palpable en el sitio por el cual cruza el cuello del peroné. El nervio puede hacerse rodar con suavidad entre la punta de los dedos y el cuello del peroné, ligeramente por debajo de la inserción del músculo bíceps crural, y debe ser palpable con mucho cuidado. Y después están las superficies posteriores. Aquí vamos a encontrar la fosa poplitea. En el borde lateral superior de la fosa poplitea está formada por el tendón prominente del bíceps crural. Los tendones de los músculos semimembranosos y semitendinosos forman el borde medial superior, en tanto que los bordes inferiores están formados por las dos cabezas de los gemelos, en el sitio por el que sale de la fosa para entrar a la pantorrilla. Hay un grupo de elementos importantes que cruzan lo que es la fosa poplitea. Es el nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea. El nervio tibial posterior, vamos a encontrar la rama del ciático, que es el elemento más superficial que cruza la región poplitea. Después está la vena poplitea, que esta se encuentra directamente por debajo del nervio tibial posterior. Y luego la arteria poplitea, que este es el elemento más profundo de la región que corre pegada a la cápsula articular. Y luego los músculos gemelos. Las dos cabezas de estos músculos son palpables en su origen en la superficie femoral posterior, justamente por encima de los cóndilos medial y lateral, cuando el paciente hace flexión con la rodilla contra resistencia. ¿Y son parte de qué? Habíamos dicho. Los gemelos conforman el tríceps sural. Muy bien. Gemelos y sóleo conforman el tríceps sural. Son tres: gemelo lateral, gemelo medial y sóleo. Tríceps sural. Los chamorros son los que conforman el tríceps sural. Regrésale a la diapositiva anterior, la del ciático. A la anterior. Bueno, algo bien, no, la que siguió, la que ya pues esa mera. No, la anterior. Muy bien, bueno, algo bien importante. El nervio más grande del cuerpo, el más importante del cuerpo es el ciático mayor, ¿sí? Eso lo tienen que saber de cajón y por cultura general médica. Ciático mayor es el nervio más grande del cuerpo, ¿sí? El nervio ciático se divide o se bifurca, que eso ya lo habíamos mencionado, en el hueco popliteo o en la fosa poplitea. Vamos a ver, Jazmín. Jazmín, ¿en qué se divide el ciático mayor? Bianca, ¿en qué se divide el ciático mayor, Bianca? En el hueco popliteo. ¿En qué ramas? Ok. Ya perdió su oportunidad. A ver, Alfredo Villalba. Sí. ¿En qué se divide el ciático mayor? En el nervio tibial, peroneo común, peroneo profundo, el peroneo superficial. No, a ver, espérame. Las dos ramas principales, y muy bien, allí va, son el tibial y el peroneo, o lo que es ciático popliteo externo y interno. Ya se los había dicho.
Ya lo habíamos visto alguna vez y les dije que no se les olvide. Vuelvo a preguntar y no se lo saben, voy a quitar puntos. Porque ya, bueno, esta es la segunda vez que lo decimos. Ciático mayor se divide en ciático popliteo externo, que es lo mismo que decir nervio peroneo, o ciático popliteo externo. ¿Por qué externo? Porque va por afuera igual que el peroné, ¿sí? Y ciático popliteo interno, que es el tibial, que va por adentro. La tibia va por adentro, el peroné va por afuera. Entonces el ciático popliteo interno es el tibial y el ciático popliteo externo es el peroneo, ¿sí? Se dividen en el hueco popliteo, ¿sí? Cuando un paciente dice, me da la ciática desde el glúteo, normalmente refieren que les duele del glúteo por toda la cara posterior del muslo y pueden referir que se corre hasta la pierna el dolor, ¿sí? Puede ser toda la pierna, o sea que abarcara ciático popliteo interno o externo, o puede seguir un trayecto por la parte de adentro de la pierna, que sería el tibial, o por la parte de afuera de la pierna, que sería el peroneo, ¿sí? Entonces, ciático mayor, ahora sí, ya nada más me lo va a repetir Carla. ¿En qué se divide? Carla Lafuente. Carla, estamos en clase. Falta. Milagros. Milagros. Se va a dividir en ciático interno, popliteo interno, que sería el tibial, Muy bien. externo, que sería el peroneo. Muy bien. Me lo va a repetir Norman. ¿En qué se divide el ciático? ¿Me escucha? Sí. Perfecto, se divide en ciático popliteo interno o tibial y ciático popliteo externo o peroneo. Muy bien. Otra vez hasta que quede. Cintia Salazar. Sí, se divide en ciático popliteo interno, que es tibial, o ciático popliteo externo es el peroneo o peroneo. ¿A qué nivel se divide, Cintia? A nivel del hueco popliteo. Perfecto. Bueno, entonces, para fines electromiográficos, que es el estudio de los nervios del cuerpo por medio de los estímulos eléctricos, estimulamos el nervio peroneo por detrás de la cabeza fibular o por detrás de la cabeza del peroneo, ¿sí? Porque ahí es donde se hace más superficial el nervio peroneo o el ciático popliteo externo, y el tibial lo estimulamos al nivel del hueco popliteo, ¿sí? Entonces, si lo queremos estimular distalmente, el nervio tibial lo estimulamos por detrás del maleolo interno, es decir, desde el hueco popliteo sigue un trayecto por toda la pierna que llega hasta la planta del pie, pero pasa por detrás del maleolo interno, ¿sí? Y en el caso del peroneo, cuando lo quiero captar distalmente, lo capto a nivel de la garganta del tobillo o a nivel de lo que es la articulación del tobillo por su parte anterior, ¿sí? Entonces, más o menos ya se va entendiendo, ¿no? Y bueno, lo que es el ciático, pues las raíces son L3, L4, L5 y S1. Son las raíces más características que conforman el nervio ciático. Entonces, de la columna L4, L5, L3, L4, L5 y S1, todas esas conforman el nervio ciático, que pues es un nervio de los más importantes del cuerpo, de los más grandes del cuerpo, bueno, el más grande del cuerpo, perdón, y de ahí hay ramas más características de tibial y ramas más características de peroneo. Peroneo normalmente
es más, ¿cómo les diré? Bueno, la raíz que conforma el nervio peroneo es el E5 y la raíz que conforma el nervio tibial es S1, ¿sí? Entonces, si pensamos en el reflejo aquileo, es característico de S1, ¿sí? Entonces, ese reflejo pues lo da básicamente lo que es el nervio tibial, ¿sí? Entonces, pues bueno, más o menos ahí va quedando. Para que se lo vayan grabando, ciático, mayor, L4, L5, L3, L4, L5 y S1. Nervio ciático popliteo interno, S1, y ciático popliteo externo, L5, ¿sí? Continuamos. Dale. Y ya seguimos con las pruebas de estabilidad articular. Aquí vamos a ver los ligamentos colaterales. Vamos a pedirle al paciente que se le coloque en porción supina con la rodilla en flexión lo suficiente para que no se encuentre en extensión total. Para someter a la prueba de ligamento colateral medial, vamos a sujetar el tobillo del paciente con una mano y colocar la otra alrededor de la rodilla. De este modo, que la eminencia tenar de usted esté contra la cabeza del peroné. A continuación vamos a hacer tracción en sentido medial contra la rodilla y lateral contra el tobillo con el objetivo de abrir la articulación de la rodilla por dentro. A esto se le va a llamar la tensión valga. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ligamentos cruzados. Bueno, los ligamentos cruzados anterior y posterior son básicos para prevenir la luxación de la tibia hacia adelante y hacia atrás en su articulación con el fémur. Y pues estos ligamentos son intracapsulares y se originan en la tibia y se insertan en los lados internos de los cóndilos femorales. Bueno, como se observa en las imágenes, para someter a prueba la integridad del ligamento cruzado anterior, se va a pedir al enfermo que se acueste en posición supina en la mesa de exploraciones con las rodillas en flexión de 90 grados y los pies planos sobre la mesa. Y se va a colocar al borde de la mesa de modo que pueda estabilizar el pie del enfermo sentándose en él. Y va a que ahueque sus manos alrededor de la rodilla con los dedos en el área de inserción de los tendones de la corva mediales y laterales y los pulgares en las líneas articulares medial y lateral. Y tire la tibia hacia usted y si se desliza hacia adelante desde abajo del fémur, el ligamento cruzado anterior puede estar desgarrado y unos cuantos grados de deslizamiento hacia adelante son normales si ocurre lo mismo en el lado opuesto. Y cuando se encuentra el signo positivo de deslizamiento hacia adelante, va a ser importante que se repita la maniobra con la pierna del enfermo en rotación interna y externa. La rotación externa de la pierna pone en tensión la porción posteromedial de la cápsula articular y en condiciones normales debe haber, por lo tanto, reducción del movimiento de la tibia en relación con el fémur hacia adelante, incluso si está desgarrado el ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, si el movimiento hacia adelante con la pierna en rotación externa va a ser igual al movimiento hacia adelante, hacia adelante con la pierna en posición neutra, va a ser probable que esté lesionado tanto el ligamento cruzado anterior como la porción posteromedial. Bueno, la rotación interna, no, la interior.
Bueno, en la rotación interna se va a poner en tensión los ligamentos del lado posterolateral de la rodilla. Y en condiciones normales debe haber reducción del movimiento cuando se hace tracción de la pierna hacia adelante, incluso si está desgarrado el ligamento cruzado anterior. Si el grado de deslizamiento de la tibia hacia adelante en relación con el fémur en rotación interna va a ser igual al observado